A propósito del Día Mundial del Donante de Sangre, en la República Dominicana se llevó a cabo un evento en el Downtown Center allá por las Núñez de Cáceres. Y en este evento participaron diferentes personalidades, tanto de la vida pública política, del espectáculo, en fin, muchos dominicanos y dominicanas que de alguna manera tienen esa conciencia de poder fomentar la cultura de la donación de sangre voluntaria, que esto es lo más importante. Y a propósito de eso, se presentó el ya senador por parte de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, a donar sangre, pero vean la cara que hizo, pobre, cómo sufrió. Parece ser que desde chiquito le daba miedo las agujas, pero realmente la pasó mal. Vean este video. Ya pasó todo, ya. Que mantenga abriendo y cerrando, mano, por favor. Mira, no la mire la bolsa. Bueno, muy feliz, contento, pienso que es una muy bonita acción y que exhorto a todos los dominicanos a que hagan lo propio. Hoy 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, es importante recordar esta acción tan bonita. Ese es el dolor y el sufrimiento que nadie le va a poder quitar a Omar Fernández. Vaya que sí sufrió el nuevo senador del Distrito Nacional. Y quise hacer este video primero porque hay que de alguna manera concientizar a la gente a donar sangre, el tema en el cual yo estoy completamente de acuerdo. Pero hay varias situaciones que analizar primero para tú de alguna manera llegar a tener conciencia de lo importante que es hacer esta labor social. Pero miren, señores, en la República Dominicana el año pasado se registró, según la Cruz Roja Dominicana, más de 28,000 donaciones de sangre. Pero de estas 28,000 donaciones de sangre, solamente 16,000 calificaban. Es decir, el restante padecían alguna enfermedad o simplemente su sangre estaba intoxicada por alguna razón. Y un dato que es muy revelador es que solamente 469 donantes en todo el año pasado fueron por voluntad propia. O sea, 464 dominicanos se levantaron un día con toda voluntad, con toda conciencia, sin ninguna presión, sin ningún estímulo económico y dijeron: yo voy a donar mi sangre. Solamente 464 dominicanos. Esto obviamente llama la atención y es preocupante porque sabemos bien que, por ejemplo, la República Dominicana es uno de los países con más tasa de accidentes mortales en toda Hispanoamérica y por consiguiente en esos accidentes se han perdido vidas y muchas de esas vidas han sido por falta de sangre, por falta de plaquetas, porque no hay, digamos, en la Cruz Roja o en otros hospitales un stock de pintas de sangre como debería de ser. Según la Organización Mundial de la Salud, señores, según ellos dicen que dependiendo la cantidad de población, obviamente, pero cada país tiene que tener más o menos el 4%, según su población, de reservas de sangre. Esto quiere decir que la República Dominicana tiene un déficit de más de 200,000 pintas de sangre. O sea, hace falta mucha sangre para que, Dios no lo quiera, en algún momento determinado que usted lo pueda necesitar, pues obviamente estas instituciones tengan la disposición de esa sangre para que usted pueda salvar su vida. Y por eso es que este video es importante, por eso que quise de alguna manera analizar esto. Tomé como enganche a Omar Fernández, obviamente, porque estaba ahí como senador, ¿no?, como ciudadano dominicano, pero llamó mucho la atención cómo sufrió, cómo la pasó en esos 5 o 6 segundos en los que le estaban tratando de meter la aguja en el brazo
Y me llamó muchísimo la atención, pero bueno, aquí lo importante, señores, es entender la importancia de donar sangre, pero hay varios elementos que tienes que tomar en cuenta para eso. La Cruz Roja te pone, tú entras a la página de la Cruz Roja y obviamente ahí te ponen como 17 o 18 requisitos para tú donar sangre. Y eso es muy importante, porque si tú en algún momento determinado no supiste que tienes alguna infección, por ejemplo, de transmisión sexual, o que alguna vez tuviste varias parejas simultáneas sexualmente, pues obviamente no vas a poder donar sangre. Pero ¿qué pasa? Que la República Dominicana tiene ya ahora la tasa más alta de jóvenes que empiezan a tener prematuramente actividad sexual. Ya superaron a México incluso, porque antes México estaba entre 16 y 18 años que los jóvenes ya empezaban a tener esta actividad y era el país número uno de esta actividad. Ahora la República Dominicana se ha convertido en un país donde ya los jóvenes de 14, oigan bien, 14, 15, 16 años empiezan a tener muy rápidamente esta actividad sexual y muchos de ellos obviamente lo hacen sin precaución, lo hacen sin preservativo. Por eso vemos cada vez más a jovencitas de esas edades embarazadas y por consiguiente esos jóvenes empiezan a tener una, digámosle, una promiscuidad y empiezan a tener más relaciones íntimas con diferentes tipos de parejas. Entonces, esto hace que tú no puedas ser un donante de sangre. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás en estas edades, jóvenes, 18, 19, 20 años, es cuando, digamos, se supone en más, a partir de los 18 obviamente, ¿verdad? Porque la donación de sangre es a partir de los 18. Ya estás físicamente en más condiciones para tú poder donar sangre. Para donar sangre tienes que cumplir muchos requisitos, como lo dije, pero básicamente tienes que estar sano. Básicamente tienes que tener los nutrientes necesarios para que tu sangre sea potable. Tienes que tener una alimentación adecuada para que tu sangre sea o esté en óptimas condiciones para que tú puedas donarla. Por más que tú quieras, por ejemplo, tienes que esperarte más de un año. Si tú te realizaste algún tatuaje, tienes que esperarte más de un año para poder donar sangre. Si en algún momento tuviste la enfermedad esta del bicho, que no lo voy a decir cuál, pero la que nos encerraron en la calle, en la casa, tienes que esperar también más de un año. Si tuviste alguna enfermedad de transmisión sexual, no vas a poder donar. Aquí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en la Cruz Roja, en la página de la Cruz Roja, no aparece específicamente si has contraído el papiloma humano y si puedas donar sangre. Solamente hace hincapié, por eso lo pongo en el tema, solamente hace hincapié en que si tuviste VIH, sífilis y nada más. No dice, por ejemplo, la mayor parte de la población mundial, no solamente de la República Dominicana, tiene el virus del papiloma humano. Y no sé si eso sea contraproducente o se pueda o no donar sangre cuando tú tienes ese virus. Insisto, en la página de la Cruz Roja no habla nada de eso. Es muy enfática solamente en estas dos cosas, VIH y sífilis, porque ni siquiera tampoco menciona gonorrea, que es otra infección sexual que también a lo mejor puede afectar si tú donas sangre. Entonces es muy importante que cuando tú vayas a donar sangre verifiques, y si estás consciente de que tú en algún momento de tu vida adquiriste el papiloma humano, seas muy sincero, seas honesto con la persona con la cual vas a donar la sangre o que te van a sacar la sangre y le digas, yo pasé por esta situación, yo puedo donar sangre, porque se ha dado el caso de que muchas personas, por querer ser altruistas o por vender su sangre, cosa que me opongo y que ahorita vamos a tratar ese tema, no dicen absolutamente nada, se quedan callados y resulta que cuando sacan su sangre y la mantienen ahí, su sangre está contaminada y por consiguiente, quien recibe esta transfusión de sangre pues también se va a contagiar de eso. Hay muchísimas personas, como les dije al principio, de esas 28,000 personas que en el año pasado decidieron ir a donar sangre,
lo hacían obviamente por un intercambio, porque todo el mundo sabe aquí que cuando tú tienes un familiar, un paciente, un amigo que necesita sangre, obviamente tú tienes que llevar donantes para que el hospital o para que la institución en la que esté tu pariente o tu amigo reciba esa sangre. O sea, tienes que dar un intercambio, ¿verdad? Y muchos de ellos venden las pintas de sangre. Y a mí me parece, perdón, eso me parece realmente muy desagradable, me parece que no debería de ser así. Yo no sé si haya una ley que pueda de alguna manera regular esto, pero debería de estar prohibido vender la sangre, hacer negocio, comercializar con un fluido líquido tan importante para poder salvar vidas. Creo que salvar una vida no tiene precio. Creo que cuando tú vas voluntariamente a donar sangre sabiendo que alguien la necesita y tú le salvas la vida, creo que te conviertes realmente en un extraordinario ser humano. Te conviertes en un héroe, como lo dicen en este evento que hubo en el Downtown Center, que cogieron esa frase y de hecho a muchos de los que asistieron ahí les ponían una capa para poder hablar y dar su testimonio. Y se calificaban como héroes, y eso es verdad, yo estoy de acuerdo, más allá de lo comercial en ese sentido de poder de alguna manera llamar la atención, me parece que te conviertes en eso, pero cuando lo haces voluntariamente, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de intención, simplemente como buen ciudadano, como buen ser humano, que te levantes y vayas a donar sangre. Así que enhorabuena por esa iniciativa de la Cruz Roja, se me olvidó el nombre, Lazo, de la Fundación Lazo, que fue, digamos, la que coordinó todo este evento en el Downtown Center. Y qué bueno que por lo menos estos figuras públicas de la radio, de la televisión, de la política, porque ahí había, de todo estaba ahí, de alguna manera apoyando este evento. Me parece interesante, me parece aplaudible. Creo que hay que apoyar cada vez más eso, hay que crear la cultura y la costumbre de voluntariamente ir a donar sangre cada determinado tiempo. Pero para eso tienes que alimentarte bien, tienes que hacer buen ejercicio, hay que tratar de ser lo más sano posible. Una gente alcohólica con mucho cigarro, con sustancias ilícitas, pues obviamente difícilmente va a poder ser un donador consciente y responsable. Sé que es difícil, sé que muchas veces hasta que no te pasa algo cercano, que algún amigo o familiar requiere de sangre, es que tú te pones en eso, es que te pones como loco a estar buscando donantes y le llamas a amigos y a familiares hasta que te pasa. Entonces no esperes que pase eso en tu familia o en tu entorno para que seas consciente y puedas ir a donar sangre. Vamos a crear esta conciencia, vamos a crear esta costumbre para que la República Dominicana sea uno de los principales portadores, digamos, ¿no?, de conciencia para donar sangre. Eso es muy importante. Así que Omar Fernández, el senador, la pasó muy mal. Realmente creo que se le va a hinchar el brazo, le va a pasar muchísimo tiempo para que alguien le quite su dolor y su frustración o su trauma, porque realmente la pasó muy mal. Así que, pues ahí está, señores, vamos a seguir tratando de hacer esta labor. Insisto, no se puede negociar, no puede haber ningún tipo de interés económico ni para organizar una jornada como esta, ni para los que llegan, ¿no?, a donar sangre. No vendas tu sangre, no compres sangre. Eso es muy importante. Eso es a veces la desesperación de que no aparece la sangre, a veces la desesperación de que nadie quiere donar, te hace, ¿no? Porque yo he ido a donar sangre allá a la Cruz Roja Dominicana y me he encontrado afuera con muchísimos tipos que te ofrecen dinero para que tú le vendas su sangre, porque están pasando por una situación, porque no aparecen los donantes, porque no consiguen amigos, o porque simplemente ellos la compran y después la renegocian y hacen todo un negocio con esta sangre. Y sí, autoridades, pongan mucha atención. Afuera de la Cruz Roja Dominicana, afuera, ustedes pueden ir a ver cómo hay muchísima gente esperando y te preguntan y te cuestionan y te dicen. Así que vamos a estar muy
muy consciente de eso, y enhorabuena para la comunidad, mejor dicho, para la Fundación Lazo y toda la gente que fue a hacer donaciones a esa institución. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.